Esto es Nerd Talks, con Mika y Belu, un shot de inspiración nerd para potenciar tu negocio. La inteligencia artificial se volvió un tema como de todas las conversaciones, pero si sos dueño de una pyme, una startup, freelancer o estás intentando escalar tu negocio, probablemente te pase esto, o al menos a mí me pasa esto. Sentís que deberías usar AI, pero no sabes ni por dónde empezar. Y si la estás usando, te pasa que no sabes cuán bien la estás usando o si deberías usarla mejor o cómo pasarla al resto de tu equipo. Hoy vamos a hablar con alguien que entiende mejor que nadie cómo pasar de ideas a resultados reales usando AI. Por eso invitamos a Augusto Salvata, que es economista, autor, emprendedor y bueno, un montón de rubros que vos nos vas a ir detallando. Y uno de los que para mí mejor explica el futuro sin que te dé tanto miedo. Hola Augusto, gracias por sumarte. ¿Cómo estás, Mika? Todo muy bien, un placer acompañarte. Augusto, la AI, ¿es obligación o muerte? ¿Cómo es el tema y la dicotomía? ¿Vamos a la AI sí o sí? ¿O si no tu empresa muere? ¿Cómo lo tomás vos o cómo lo contás? Mira, yo creo que un poco hay muchas conversaciones públicas sobre IA. Es el tema, digamos, del momento. Hace varios años es el tema del momento. Y esas conversaciones lo que buscan permanentemente, o sea, me refiero a lo que vemos en los medios de comunicación, a los mensajes que solemos escuchar, incluso a los que los grandes players de la industria tratan de llevar, es un gran FOMO, ¿no? O sea, o entras o si te quedas afuera va a ser muy tarde en muy poco tiempo. También por otro lado esta lógica de que con IA vas a poder hacer cualquier cosa o vas a poder disrumpir cualquier proceso. Entonces, lo primero que a mí me gusta es setear como mejores conversaciones sobre inteligencia artificial. O sea, primero no es una herramienta súper poderosa, o sea, me puede ayudar a hacer un montón de cosas. Para mí, inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT, Copilot y todas las herramientas generativas que conocemos y que tuvieron un boom en el último tiempo. O sea, es una tecnología que tiene 70 años de desarrollo, digamos, y por lo menos 30 años de aplicación en el mercado. Y por otro lado, es una tecnología que tiene sus grandes limitaciones. Entonces, tenemos que saber para qué usarla, tenemos que encontrar el caso de uso correcto. No me parece una necesidad de desesperación de tengo que usar IA, sino más bien de un objetivo estratégico de cuál es dentro de mis objetivos y hacia dónde va mi organización, en qué cosas la inteligencia artificial puede ayudarme, al menos en una parte. Para mí, el primer paso para la conversación es esa, porque si no, vamos a entrar desesperados a meternos sobre una tecnología sin pensar en el para qué la estoy incorporando. Y hay un montón de guita metida, ¿no? En general nosotros vemos el detrás de escena del negocio y es como metí un montón en generativa, en un montón de inversiones que hacen las empresas, pero después no lo pueden bajar a concreto. Entonces es bastante parecido a la época en que salió el paquete de Office, pero no sabías usar Excel, ¿no? Como si no vas a hacer tablas dinámicas, si no vas a estar rockeándola, medio que al pedo también la plata si no tenés un destino o una estrategia de cómo aplicarlo en tu propio negocio. Sí, sin duda. El problema es que muchas empresas hoy se comieron esta narrativa, esta idea de que es una tecnología plug and play. O sea, de que vos contratás X licencias de tal cosa y entonces tu equipo empieza a ser mucho más productivo. La realidad es que eso lo que genera es que hoy, según un paper que publicó el MIT, el 95% de las empresas no encuentran retorno de la inversión sobre las inversiones que están haciendo en inteligencia artificial generativa. Y la verdad, yo te diría, quizás eso hasta incluso está bien. ¿Cómo me dice el retorno de la inversión? Generalmente el KPI que la gente intenta impactar es cuán rápido haces las cosas. Bueno, yo creo que un muy buen usuario de inteligencia artificial, que vamos a hablar seguramente de eso en un rato, no es la persona que hace algo más rápido porque tiene inteligencia artificial, sino alguien que hace algo mucho mejor o que hace cosas que no hubiera podido hacer. Te doy 3 ejemplos muy concretos en un minuto. Si vos antes hacías reportes, bueno, no es que necesariamente tenés que hacer. Ahora en vez de hacer 5 reportes, en el mes haces 20 y haces el mismo reporte, sino que quizás seguís haciendo los mismos 5, pero tienen un nivel de calidad y de detalle que es muy superior a lo anterior. Lo mismo pasa con quien está en marketing, que es de las industrias más disrumpidas en este sentido, la generación de contenido. Bueno, quizá no se trata de hacer más rápido 2 contenidos como hacías antes, sino poder hacer más contenidos, poder hacer contenidos de mejor calidad, contenidos que antes no hubieras podido hacer. Creo que tiene más que ver con cómo miramos o cómo pensamos la IA que con cómo la estamos implementando, digamos. A nosotros nos pasó, a mí siempre me gusta dar ejemplos autorreferenciales por un tema de empatía, que este año desarrollamos la primera aplicación con AI para sociedades en el exterior
Y eso no nos generó más retorno, no nos hizo no contratar el nivel de equipo administrativo que estaba detrás de un proceso importante que suelen tener las empresas en Estados Unidos, pero sí nos hizo una fidelización del cliente en una parte del proceso muy zarpada, ¿no? Como que antes el cliente se tenía que sentar o tenía que haber profesionales de nuestro lado procesando un montón de datos que eran una paja. El cliente era el momento del año en que nos odiaba y nos dejó de odiar, ¿no? Hicimos Luca Green, que se llama la EA, y lo que hace es como entender tu negocio y decir, che, esto es ingreso, esto es gasto, estamos ok, vos validas y te va armando ahí lo que sería un balance en cualquier país de Latinoamérica, pero en Estados Unidos no necesita de un matriculado. Entonces, no siempre la inteligencia artificial es lo voy a hacer mejor, o en este caso sí fue mejor, sino también hay algo ahí con el ida y vuelta de quién sea tu cliente, de cómo lo aplicas, ¿no? Sí, sin duda, y porque ahí, si querés para ordenar, podemos dividir mucho entre lo que tiene que ver con la parte de productividad interna que te puede dar una herramienta de inteligencia artificial y después diferentes casos de uso o casos de negocio que podemos tener tanto con herramientas de inteligencia artificial como un agente, por ejemplo, como con machine learning, es decir, poder entender qué cliente tiene mayor probabilidad de abandono y en función de eso generar un accionamiento X, también es inteligencia artificial. Es lo que conocemos como machine learning, se hace 15, 20 años y no es algo generativo. Entonces, como dentro del universo de la inteligencia artificial hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay un montón de diferentes herramientas, plataformas o casos de uso, casos de negocio, y dentro de todo eso tenemos una pata que es más interna de productividad y hay un montón de cosas que tienen que ver con vínculo, con relacionamiento con el cliente o con cómo llegar mejor al cliente, con cómo ofrecer recomendaciones personalizadas, con cómo segmentar bien mi contenido para llegar a quien quiero llegar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Si yo tengo mi pyme, mi startup, y no tengo un departamento de IT, porque la realidad es que cuando uno arranca, o cuando no arranca, pero la estás remando ahí y sos medio multitasking, que tenés equipo, pero no es que, bueno, che, IT, a ver cómo bajamos esto. ¿Cuál sería tu recomendación hoy no estás usando nada de AI? ¿Por dónde arrancar? O sea, ese primer paso, ¿qué es? ¿Es leer? ¿Es informarse? ¿Es capacitarse? ¿Es contratar un asesor? ¿Qué es? Yo te diría que lo primero es eso, o sea, entender, porque si no después lo que nos termina pasando es, aparece un proveedor X cualquiera y nos dice, mira, tengo este agente y con este agente te automatizo toda la empresa y no vas a tener que hacer nada y nos comemos la curva. Entonces, obviamente lo primero entender, como no entender cómo desarrollar algo en Python, pero sí entender cómo se puede incorporar eso a mi negocio. Después, por otro lado, como una herramienta básica y especialmente para el mundo pyme, para el mundo startup, son lo que se llaman asistentes multimodales o modelos gigantes de lenguaje, o sea, ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, ese tipo de grandes asistentes que para el freelancer o para la persona que está empezando una startup es algo excelente porque es como un gran asistente que te conoce, que te responde, que te ejecuta desde código, te genera imágenes, hasta texto para hacer presentaciones. O sea, hay un mundo ahí que es interesantísimo y que tiene mucho más impacto en una startup o en una pyme que en una gran corporación donde tenés un montón de problemas. O sea, parte de mi trabajo es acompañar a organizaciones más bien grandes y tradicionales a incorporar Copilot y distintas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, tenés un problemón porque tenés un montón de restricciones corporativas, tenés políticas de uso, tenés procesos que tienen que hacerse así, no los podés cambiar porque apareció una herramienta. Entonces, hoy una persona que tiene una startup o una pyme está mucho mejor parada para aumentar mucho su productividad con inteligencia artificial. Y como te decía, esa productividad no es solamente medida en, bueno, lo que hacía antes en 5 horas, ahora lo hago en 1 hora y entonces el resto de las 4 horas ya fue, sino más bien generar otras cosas que antes no podías hacer. Vos hablas mucho en el contenido que generás y en las charlas que te sigo y me copan un montón del mindset, del cambio de mindset, de ver datos, de donde antes veíamos problemas, de cuestionar lo establecido para rediseñar procesos. ¿Cómo se baja eso en el día a día de un freelancer? O sea, ¿cómo cambias ese mindset? Mira, te diría que lo primero, nosotros generalmente cuando somos expertos en algo, en un negocio cualquiera, estamos acostumbrados a acumular conocimiento y a medida que va pasando ese tiempo, digamos, como que vamos validando ese conocimiento. Evidentemente, o a medida que va pasando ese tiempo, nos volvemos en expertos y como que se supone que el experto tiene un nivel de conocimiento sobre su negocio que le permite tomar buenas decisiones. Bueno, el mindset para trabajar con inteligencia artificial o con datos es empezar por decir, yo no tengo ninguna certeza sobre mi negocio, o tengo algunas certezas, pero quiero ponerlas en cuestionamiento. Entonces, lo primero es eso, es entender
entender que la toma de decisiones con datos es superior a la toma de decisiones, digamos, en función de lo que me dice el estómago. En realidad es complementaria, no sé si superior, pero necesitamos complementar esas dos cosas. Especialmente hay decisiones muy concretas. Che, ¿qué precio le pongo a este producto? ¿Qué tipo de mensaje genero para un cliente si quiero generar recompra? ¿Cuánto tiene que tener de extensión una publicación o un texto que voy a mandar por mail o por WhatsApp? ¿Por qué canal tengo que contactar a esa persona? Bueno, hay cosas muy concretas que ahí podemos responder. Entonces, lo primero es eso, pensar en datos significa eso. Después lo segundo, y esto quizá cuenta un poco más para generar buenos usos de IA generativa, no pensar la inteligencia artificial como un reemplazo de tareas, ¿sí? O como una automatización de tareas, sino como una herramienta que es un asistente que me va a acompañar a hacer mis tareas mejores y que me va a permitir hacer cosas que antes no podía hacer. Te doy un ejemplo sobre esto. Una persona, suponete que está en una startup y que está contratando una agencia de marketing para que lo ayude a generar contenido. Bueno, vos hoy con inteligencia artificial y capaz con una persona podés generar un montón de contenido de forma sintética, muy atractivo, muy interesante y que te permite escalar un montón las cosas que publicás. Capaz eso no quiere decir que vos no vas a seguir contratando una agencia para que una vez por semana o una vez cada X tiempo te haga un contenido muy bien hecho por agencia y demás. Pero para generar masividad de contenido, que es algo que si no, no ibas a poder hacer, la IA te puede ayudar. No estás reemplazando a nadie, estás haciendo algo mucho mejor. Para mí esos son los dos grandes mindsets que tenemos que tener. Pensar en datos y por otro lado, efectivamente, en un mindset más de crecimiento que de reemplazo. Me aniquila porque me rompés la estructura que yo lo pensaba como reemplazo. Esto que vos decís, recompro, ¿no? De decir, no reemplazás la agencia, pero la misma plataforma en la que estamos grabando después te tira 20 cortitos que ya te dice, no es que te corta, yo estaba en la mitad de una palabra, no. O sea, entiende la conversación, porque tiene AI, entiende la conversación y te tira 20 cortitos y digo, bueno, pará, yo tengo una agencia, tengo una editora, tengo un equipo de marketing, pero la realidad es que le tiro a TikTok esos 20, veo cuál es el mejor y ahí la editora agarra y ese me lo pule, lo tira en Instagram. Es verdad, toda esa estrategia también en procesos muchas veces lo he visto como reemplazo. Me gusta como pensar distinto o abierta a pensar distinto, de que para mí es las dos un poco también, ¿no? Como el reemplazo y ahí me sale el alma de contadora de decir, pará, y para mí el reemplazo es menos costo, ¿no? Como en las dos opciones de pensar es reemplazo o es hacerlo mejor, es menos costo, porque es menos costo de la agencia o menos costo de que directamente no contrato N cantidad de administrativos o lo que yo sea que esté ahí haciendo una reducción con la EA. Sí, y yo te diría que ahí depende mucho de para qué. O sea, muchas empresas que han intentado como reemplazar áreas completas con, no sé, por decirte algún área, el típico caso es un área de atención al cliente, reemplazarla completamente con bots de AI. Bueno, en algún momento, a no ser que esa tecnología sea muy robusta, y te estoy hablando de empresas muy serias, muy grandes, que la han chocado con eso. Entonces, a no ser que esa tecnología sea extremadamente robusta, bueno, probablemente quizá termines teniendo un problema si lo pensás en decir, bueno, quiero reemplazar todo un área. Eso no quiere decir que si vos capaz tenías, no sé, por decirte algo, si estás en venta telefónica, 50 personas para vender un producto, puedas tener 20 o 10 y herramientas de inteligencia artificial, bueno, eso está buenísimo. Yo eso no lo veo como reemplazo, lo veo como eficientizar, si querés, que es un poco el objetivo. Ser más eficiente, ser más productivo y efectivamente alocar esos recursos, porque si nosotros hoy vemos la forma en la que distribuyen sus costos las organizaciones, en general todo tipo de organizaciones, es extremadamente ineficiente. O sea, lo que genera valor al negocio no siempre es lo que se lleva la mayor cantidad de dinero, sino que muchas veces todo el soporte que necesitamos tener para el negocio, para solventar procesos y demás, es lo que se termina llevando la mayor cantidad de estructura de costos. Esto lo que busca es darle un poco la vuelta. Sí, es medio la ley de Pareto, ¿no? Hay 80-20, que el 20% de tu costo es el que te genera el 80% de tu rentabilidad. Si vos tuvieras que decir, lo tengo que empezar, ¿no? Y vas con AI a procesos, a producto o al cliente. Digo, ¿qué decidís atacar o vas a por los tres? No, procesos internos, 100% procesos internos, porque primero tenemos que familiarizarnos con el uso de las herramientas, tenemos que entenderlos mejor, o sea, esa es mi visión, es mi forma de encararlo y también obviamente depende del caso concreto, pero primero me parece importante entender la herramienta, el alcance, las limitaciones, qué cosas nos puede dar y qué cosas no. Eso te permite como empezar a generar también un ahorro, probablemente un ahorro de costos que eventualmente te permite invertir en mejor tecnología
para llegar al cliente. No cualquier tecnología de inteligencia artificial tiene que ir directamente o puede ir directamente al cliente. Hace poquito, una empresa muy conocida de comida rápida estuvo vendiendo helados de bacon por meter un bot vendedor en su autopedido, autodelivery, digamos. Otras, puedes buscar en TikTok casos de también una comida rápida mexicana, o sea, norteamericana, pero de estilo mexicano, que la gente iba y tenía conversaciones muy graciosas con el chatbot en vez de pedir, no sé, una hamburguesa, un taco. Es muy difícil que esta tecnología pueda hacer todo un proceso de cara a un cliente sin supervisión humana o sin humanos en el medio, que es lo fundamental. Por eso te digo, generalmente el mindset de reemplazo te lleva a decir, bueno, pará, pero entonces yo ya no tengo vendedores porque puedo vender con AI. Y en algún momento probablemente la choques. ¿Sería proceso, después producto, después cliente? Probablemente sí. Y después en términos de producto, lo que te diría es, hay un montón de cosas o funcionalidades que se pueden agregar con inteligencia artificial a un producto determinado. Necesitas siempre tener un equipo de producto y tener desarrolladores. Porque esto lo digo porque el que haya usado alguna vez una herramienta de vibe coding, estas herramientas, por ejemplo, Replit o Lovable, donde vos a partir de un prompt generás una página web, una app, una plataforma, decís, listo, perfecto, no necesito más a nadie. Generalmente ahí, ese tipo de plataformas en el mediano plazo te pueden ayudar un montón, pero si no hay alguien que está viendo la infraestructura tecnológica, que está garantizando que eso sea seguro, que está garantizando que eso sea responsive y demás, no va a funcionar. Es una especie de, cuando salió Canva, decir no hay más diseñadores y Claro. los diseñadores siguen existiendo, ¿no? Canva, obvio, te ayuda con la invitación del colegio, con un flyer cuando arrancás, pero no es lo mismo que el laburo de un diseñador. Nosotros, los que estamos en el rubro de económicas, digo, cuando se salió Excel no se terminaron los contadores, ¿no? Como te tuviste que subir a la ola de usar una planilla, como que te vas subiendo a una ola pero no te reemplaza. Hay un miedo al reemplazo. Si yo soy freelancer, ¿puedo implementar AI? O sea, digo, yo solo soy trabajador independiente y me dedico a diseño, me dedico a marketing, me dedico a software. Puedo usar AI, ni hablar en software que están mucho más ayornados, pero digo, no importa lo que me dedique, podría incorporarlo aun cuando no tengo una estructura empresa. Sí, tenés que, 100%. De hecho, son los casos de uso o los casos donde más retorno vas a ver. Ahora, siempre y cuando lo uses bien. No sé, te pongo un ejemplo. Si vos tenés una agencia de marketing individual, o sea, sos una persona que maneja cuentas ya sea de redes y demás. Bueno, en lo que a vos te llevaba quizás generar 3, 4 creatividades, generar 20, 30. En lo que te llevaba a generar 2 copies para una publicación en redes, podés generar 20. Ahora, si el cliente después dice, pero esto está todo generado con AI, es todo genérico y demás, bueno, estás teniendo un problema, pero eso no es porque la herramienta no sirva, es porque vos no lo estás usando bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos en diferentes empresas donde trabajo GPTs personalizados que se llaman Decilo Como y el nombre de la empresa. Entonces, son GPTs que están entrenados, es una pavada de hacer, o sea, con cualquier cuenta de $20 se puede hacer sin programar ni nada. Están entrenados con el estilo de comunicación de la empresa, con un montón de publicaciones que hicieron en distintas redes a lo largo de los años, con sus mensajes claves, con su oferta comercial y con sus instrucciones. Cerrá todas las publicaciones que son para LinkedIn con un mensaje orientado a venta con tal frase. Bueno, ese tipo de herramientas te sirven para, si vos manejás 5 o 6 cuentas, generar la cantidad de contenidos que quieras generar. Hoy podés agarrar, si sos un freelancer que se dedica a temas de marketing, más cuentas que antes, sin duda, gracias a la IA. Si lo usás bien. Es clave si lo usás bien y también lo aplico a nuestro rubro. Digo, nosotros el proceso de administrativo y acá en nuestro rubro, y todos lo tenemos, ¿no? El proceso de cobranzas, el proceso de pagos, como todos esos procesos, la AI te ayuda un montón y son todos un dolor de pies, porque no es que vos me vas a contratar para llevar tu cobranza en el exterior porque yo te mando mejor mail de la suscripción está paga o acordate que vienen las renovaciones. Digo, como esos mails que son repetitivos y sin mucho valor agregado, los mandamos todos dentro de no importa que te dediques y te quita peso de temas que serían un dolor de pies estar mandándolos, que no le estoy poniendo mi impronta. Y me gustó esto de decirlo como. ¿Cualquiera puede tener un decilo como en ChatGPT?
Sí, claro, claro. Cualquiera que quiera generar contenido para redes. Después lo que vemos es redes inundadas de contenido. De hecho, es toda una conversación que se está dando de contenido basura generado con IA. O sea, si entras a LinkedIn es un espanto de ver todas imágenes generadas por ChatGPT que te recontra das cuenta. Hay una gran diferencia entre alguien que hace eso y alguien que dice, bueno, pará, yo voy a usar, no sé, investigación en profundidad de ChatGPT para investigar sobre un tema que necesito investigar, agarrar eso, usarlo como una base de conocimiento, pasárselo al decilo cómo para que lo adapte a mi forma de comunicar, después corregirlo yo, postearlo y hacerle ponerle una imagen en Midjourney para alimentarlo antes que hacer todo eso con ChatGPT. Hay un abismo de diferencia y quizá me podrá decir, bueno, pero yo solo le dije a ChatGPT que me haga una nota sobre cómo es el sistema tributario en los Estados Unidos y la pegué y tuve 50, bueno, está bien, fantástico. Ahora, hay un abismo de diferencia y cada vez vamos a verlo más. Si nosotros no le damos una impronta propia a nuestros mensajes, ayudados con IA perfectamente, nos vamos, digamos, a quedar dentro de un universo de contenido basura que está inundando hoy las redes. Y que además se equivoca, ¿no? A mí, y lo digo sin bardear a nadie porque me voy a autobardear, tenía que salir al diario una novedad fiscal de estrategia internacional. Me dicen escribí, digo, oh, es que paja, ChatGPT va con la novedad, no podía analizar la norma, salgo, o sea, tremendo lo que estoy diciendo, salgo y decí que la reconfianza con la periodista me dice, mirá que estás opinando en contra de, y me dice un estudio gigante. No, pará, o sea, jamás se va a equivocar ese estudio gigante, déjame recalcular. Claro, viste, y aparte te dice como, ups, me equivoqué, realmente despedido, ¿viste? Sí. Sí. Bueno, pero de vuelta, hay distintas herramientas también para analizar mejor. Una cosa es hacer una investigación en profundidad, otra cosa es tirarle un link y decirle, che, fíjate qué onda esto. Pero nada, hay un montón de muy buenos usos. Mirá, te doy un ejemplo que lo estaba haciendo ahora con una empresa, o sea, un área de finanzas de una empresa que me dice, yo estoy tratando de analizar los resultados del año, por decirte algo, con Copilot y funciona horrible y no me sirve. Bueno, vamos a verlo. Básicamente lo que hacían era tirarle un Excel gigante sin ningún tipo de contexto, decirme, analízame esto y me dice todo mal. Bueno, perfecto, entonces eso no va a funcionar. Ahora, si yo le doy el Excel, le doy contexto sobre el Excel, le explico qué hay en ese Excel, qué columnas se va a encontrar, qué información se va a encontrar, le digo, analiza esto usando código de Python, que es lo que me tendría que servir, digamos, para hacer un buen análisis de datos. Y en función de esto, haceme, por ejemplo, un dashboard. Bueno, vas a generar algo espectacular, algo realmente muy bueno, muy superador y con la misma herramienta. O sea, la diferencia a veces no está tanto en la herramienta, sino en cómo vos lo podés usar. Y ese cómo lo podés usar no es solamente promptear, es saber qué capacidades tiene esa herramienta y en qué aprovecharlas. Vi un posteo tuyo que hablaba sobre asistentes computacionales y nunca lo había escuchado. ¿De qué se trata eso? Bueno, mira, o sea, nosotros dentro del mundo de la IA generativa tenemos dos grandes universos, si querés tres. Por un lado, el de los asistentes, por otro, el de los agentes y por otro, el de los multiagentes. El asistente computacional, el asistente de IA generativa es Copilot, ChatGPT, Midjourney. O sea, básicamente tiene esa capacidad de asistirnos en tareas cotidianas de forma reactiva, o sea, frente a un pedido que yo le hago y sin capacidad de agencia, o sea, sin tener la capacidad de ir a buscar información a tal lado y llevársela a tal otro. Eso es un asistente. Generalmente nosotros interactuamos con asistentes. Después tenemos los agentes. Los agentes tienen otro nivel de proactividad para realizar una tarea determinada y tienen esa capacidad más, valga la redundancia, agéntica que les permite ejecutar tareas más complejas. Y para otro tipo de tareas, también vamos a tener que recurrir a multiagentes, es decir, diferentes agentes que están interactuando para llegar a un resultado. Si alguno de los que está del otro lado usó alguna plataforma de vibe coding, por ejemplo Replit tiene un sistema multiagente incorporado. Entonces tiene un agente que se dedica a generar código, otro a revisar código, otro a la parte de diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para realizar algún tipo de tarea necesitamos multiagentes. El asistente, que es como la capa más básica, si se quiere, es lo que nos permite ejecutar tareas cotidianas de una forma más reactiva, si se quiere, casi como si fuera un asistente personal que lo tenemos todo el tiempo en el bolsillo. La diferencia sería tener un junior o tener un equipo laburando para vos, básicamente. Sí, 100%. Y con la diferencia de que el asistente no nos permite automatizar una tarea o automatizar un flujo de tareas. Por ejemplo, decir, che, yo quiero sacar información de mi WhatsApp, analizarla en GPT y mandar por mail a tal lado. Eso lo hace un agente, no un asistente.
Para cerrar, voy a los talones. Citándote a vos decís que los humanos somos cada vez más predecibles a partir de los algoritmos y tiene todo un sentido de dónde viene eso. Mi pregunta es si eso nos hace más eficientes o más idiotas. Mirá, yo creo que nos saca capacidad de innovar. Si nosotros estamos, o sea, no nos animamos a desafiar los KPIs que tenemos en términos de productividad, si no nos animamos a pensar diferente, si no nos animamos a quizá romper un paradigma tal cual está incorporado, bueno, no vamos a innovar, no vamos a poder, si se quiere, generar nuevas ideas y disrumpir un negocio. Justamente es como medio una paradoja porque somos víctimas de nuestra propia eficiencia en ese caso y hemos tratado durante años de ser cada vez más eficientes y cada vez más productivos. Y eso nos está quitando a veces esa capacidad de innovar o pensar distinto. Pero bueno, me parece una discusión que es interesante para plantear. Y para alguien que tiene una empresa o para alguien que de repente quiere, no sé, si se quiere pensarlo desde un punto de vista más de un equipo de trabajo, yo necesito tener personas que estén cumpliendo KPIs para ser eficientes y productivos, pero también necesito tener personas que estén pensando KPIs nuevos o que estén diciendo, che, este indicador no funciona, no sirve, no agrega valor. Y bueno, eso implica un mindset que no necesariamente es el mismo que necesito para ser productivo. Augusto, mil gracias por pasar del hype a lo concreto. ¿Dónde te podemos seguir si nos gusta y queremos entender un poco más de todo esto? En cualquier red social me encuentran como a Salvato con B corta y doble T. Buenísimo. Y acordate que si te gustó este episodio, compartilo con alguien que está en esa etapa de escalar su negocio y no sepa por dónde arrancar con la AI. Y seguinos en redes como nerteam.ok. Mil gracias, Augusto. Un placer, che, muchas gracias.